Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicola Di Palma y en este video estaré exponiendo sobre el tema de la iluminación interior. Lo primero que voy a comenzar explicando serán los dos métodos de cálculo de una iluminación en cualquier local. El primer método que voy a explicar será el método Lumen, el cual tiene como finalidad calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado con un alumbrado general. Este método es muy práctico y muy fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores. Con lo que respecta a su procedimiento, lo primero que se va a necesitar será conocer las dimensiones del local y la altura del plano de trabajo, el cual es normalmente de 0,85 metros. Estos son datos físicos obtenidos de mediciones hechas al local o de planos. Después se va a determinar el nivel de iluminancia media. Este valor va a depender del tipo de actividad a realizarse en el local y podemos encontrar estos datos tabulados en una tabla. Luego se va a escoger el tipo de lámpara adecuada y se va a determinar la altura de suspensión de las luminarias. Lo siguiente será determinar el índice del local para después calcular los coeficientes de reflexión de techos, paredes y suelos. Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. Una vez hecho esto, se va a determinar el factor de mantenimiento, el cual dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de limpieza del local. Por último, se va a determinar el coeficiente de utilización a partir del índice del local y de los factores de reflexión. Estos valores también se van a encontrar tabulados y los va a suministrar los mismos fabricantes. Ahora pasaremos a explicar el método de cavidad zonal. Bueno, el método de cavidad zonal consiste en encontrar un coeficiente de utilización en el área o local en estudio, el cual está conformado por tres cavidades, las cuales son cavidad de techo, cavidad del local y cavidad del suelo, siendo en esta imagen HCC, lo cual representa a la altura de cavidad de techo, HCR, que representa la altura de cavidad del local o el cuarto, y HFC, que va a representar a la altura de cavidad del suelo. Ahora, con lo que respecta al procedimiento de este método, primero se van a determinar los rangos de cavidad mediante las ecuaciones que podemos observar en este lado de la diapositiva. Podemos observar la ecuación para calcular el rango de cavidad del techo, la ecuación para calcular el rango de la cavidad del cuarto y, por último, la ecuación para poder calcular el rango de cavidad del piso, en donde la L va a representar el largo del cuarto y la W el ancho del cuarto. Después se van a determinar los coeficientes de reflexión de los techos, las paredes y los suelos. Luego, se necesita determinar las reflectancias de las cavidades efectivas y de allí se va a determinar el coeficiente de utilización con los valores de la reflectancia de cavidad del techo efectiva, la reflectancia efectiva de la pared y la reflectancia de la cavidad del suelo efectiva. Después se va a determinar el factor de corrección para las reflectancias efectivas de la cavidad del suelo distintas al 20%.
Y por último, se va a determinar el factor de mantenimiento. Ahora, con lo que respecta al cálculo de la iluminación del local, podemos destacar los requerimientos de luz que se deben tener en el plano de trabajo. Cuando se realizan tareas con exigencias visuales bajas, se deberá contar con un mínimo de 100 lux. Y para un lugar con necesidades altas, se necesitará tener al menos 1000 lux. Para áreas que se usan ocasionalmente, se debe tener un mínimo de 50 lux. En las áreas que se utilizan durante toda la jornada laboral, se debería de tener al menos 100 lux. En las áreas de paso puntual basta con solo 25 lux y para las áreas comunes el valor mínimo es de 50 lux. Ahora, ¿en qué influyen los requerimientos de lux en el cálculo de la iluminación del local? El nivel luminoso requerido va a depender del espacio y de la actividad a realizarse. El nivel de iluminación se mide en la unidad llamada lux, la cual deriva del lumen, que es la que mide el flujo luminoso. Una cantidad de iluminación de un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, como podemos observar acá. Es decir, si una sala está iluminada por una bombilla de 1000 lúmenes y la superficie de la sala es de 10 metros cuadrados, el nivel de iluminación será de 100 lux. Ahora, con lo que respecta a la luz natural que va a entrar al local, la disponibilidad de luz natural en espacios interiores es muy valorada. Provoca una reducción en el esfuerzo de la lectura, mayor concentración en el trabajo, mejor rendimiento de los estudiantes de una escuela o la mejora, por ejemplo, de la salud de los pacientes de un hospital. La iluminación natural proporciona bienestar y confort. Es un auténtico antidepresivo y también no hay que restarle importancia al hecho de que contribuye a mejorar el estado de las plantas, cuyo mejor aspecto redunda también en un mayor disfrute. También hay que recordar otro interesante efecto, el cual es el movimiento de los rayos solares a lo largo del día provoca la sensación de estar en el exterior. Este efecto se aprecia, por ejemplo, al colocar un reflector de luz en lo alto de un patio de luces. Todo ello provoca efectos positivos en la productividad de los empleados si son estancias para el trabajo o mayores ventas si se trata de espacios comerciales. Por último, y no por ello menos importante, también se deben recordar los beneficios derivados al ahorro energético, el cual es uno de los factores más relevantes en el empleo de la luz natural. Ahora comenzaré a explicar el factor de mantenimiento de una lámpara. El factor de mantenimiento de una lámpara tiene en cuenta la depreciación del flujo luminoso de dicha lámpara a consecuencia del ensuciamiento de esta última. Viene a representar la relación entre el rendimiento de una lámpara y el momento de la limpieza y el valor inicial. Esta depende de la posibilidad de ensuciamiento que conlleva la lámpara. Para el plan de mantenimiento interesa determinar la perio- periodicidad óptima de limpieza. Ahora, la importancia del factor de mantenimiento de una lámpara. Bueno, los factores de mantenimiento se basan en el hecho de que las instalaciones para las lámparas reducirán la cantidad de luz que emite de manera gradual y durante un tiempo determinado, esto debido a la depreciación de los lúmenes, a la suciedad,
a fallas y así sucesivamente. El factor de mantenimiento es un porcentaje hasta el cual podría descender la potencia luminosa total emitida de una lámpara medida al comienzo de la instalación. Esta nos dice cuánto necesitamos aumentar la potencia luminosa desde un inicio para mantenerla en los niveles requeridos durante la vida útil de la instalación. ¿De dónde se obtienen los datos para cada lámpara? El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de la depreciación de la luminaria, de forma que se verificará con la siguiente fórmula, en donde el factor de mantenimiento va a ser igual al factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara, el cual podemos ver representado aquí como FDFL, por el factor de supervivencia de la lámpara, FSL, por el factor de depreciación de la luminaria, FDLU. En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonales, también se va a tener en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto, el cual podemos encontrar representado en esta otra fórmula como FDSR. Ahora empezaré a hablar sobre la importancia de los coeficientes de reflexión de pisos, paredes y suelo. La elección del color de las paredes o techos afecta a la eficacia de los sistemas de iluminación debido a la influencia que tienen en la fracción de luz que se refleja al incidir sobre estos elementos. Para tener en cuenta este aspecto, habrá que determinar el coeficiente de reflexión de cada uno de los elementos que conforman la envolvente del local, es decir, paredes, suelos y techo, según el color, material o grado de acabado de su superficie. El coeficiente de reflexión tomará un valor determinado. Ahora, ¿de dónde se obtienen estos datos? Estos valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. A continuación, se va a mostrar la siguiente tabla en donde se encuentran los valores mencionados con anterioridad. Aquí podemos observar que para los techos con un color blanco o muy claro, el factor de reflexión es de 0,7. Para los techos con un color claro, el factor de reflexión es de 0,5. Y para los techos con un color medio, el factor de reflexión es de 0,3. Para las paredes con un color claro, el factor de reflexión es de 0,5. Para las paredes con color medio, el factor de reflexión es de 0,7. Y para las paredes con un color oscuro, el factor de reflexión es de 0,1. Por último, tenemos a los suelos, que cuando poseen un color claro, su factor de reflexión va a ser de 0,3 y que cuando el color de los suelos es oscuro, su factor de reflexión va a ser de 0,1. Por último, voy a explicar las tablas de niveles de iluminación recomendados para locales residenciales, comerciales e industriales. Bueno, existen niveles de iluminación recomendados para cada habitación, estancias o espacios que guardan relación con las actividades que desarrollamos. A continuación, se van a presentar una serie de parámetros orientativos a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de iluminación. Con lo que respecta a las viviendas, tenemos que los dormitorios tendrán una iluminación general entre 100 y 200 lux. Y si se necesita leer algún documento o un libro, entre otras cosas, se va a necesitar de 500 lux. Ahora, los baños van a tener una iluminación máxima de 200 lux. Y para maquillarse o afeitarse
vamos a tener entre 300 y 500 lux. Para las cocinas vamos a tener una iluminación máxima de 200 lux. Y en las zonas de cortar y de preparado, una iluminación de 500 y 600 lux. Para el cuarto de trabajo, vamos a tener un mínimo de 300 y un máximo de 750 lux cuando se esté realizando trabajo. Por último, tenemos que el cuarto de estar va a tener una iluminación mínima de 200 lux y una iluminación máxima de 500 lux. Bueno, ahora pasamos al apartado de los comercios, en donde los comercios tradicionales van a tener una iluminación entre 300 y 750 lux. Y las grandes superficies, supermercados y muestras van a tener entre 500 lux como mínimo y 1000 lux como máximo. Por último, tenemos que en las industrias, los trabajos con requerimientos visuales limitados van a tener un mínimo de 200 lux y un máximo de 500 lux. Los trabajos con requerimientos visuales normales van a tener un mínimo de 500 y un máximo de 1000 lux. Y por último, los trabajos con requerimientos visuales especiales van a necesitar de un mínimo de 1000 lux y un máximo de 200 lux. Ahora, la importancia de estas tablas de niveles de iluminación recomendados en el diseño de proyectos de iluminación. Bueno, en general, estos factores que afectan a la eficacia de la iluminación son la cantidad y la calidad de la luz, la cantidad de parpadeo, la cantidad de luz, el contraste y las sombras. Cada factor se debe ajustar de manera diferente para optimizar la iluminación, la seguridad en las operaciones y las situaciones de emergencia de seguridad. Estas normas de iluminación también sirven para hacer frente a la gran cantidad de otros problemas relacionados con el diseño, la colocación, la instalación y los requisitos mínimos de energía y la asignación eficiente de la iluminación en diferentes ubicaciones con diferentes propósitos, así como la eficiencia, la durabilidad, el coste y la facilidad de mantenimiento. Dicho todo esto, puedo decir que ya he culminado con mi presentación. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.